Excelente. En vivo y en directo de Barcelona. Momento cuántico 2211. Un día miércoles. Hoy toca hablar de salud. Hoy toca hablar de bienestar. Y hoy toca hablar de cómo conectar con el trauma. ¿Y qué hace la bioresonancia con el trauma? ¿Cómo podemos confiar en herramientas del mundo cuántico para ayudarnos a transformar nuestras alteraciones físicas y cómo podemos nosotros cambiar todo lo que nos afecta, todo lo que nos hace daño y qué podemos hacer para resolver todo esto? Entonces, nuestro momento cuántico de hoy va dedicado a ti que tienes ganas de trabajar, ayudarte y ayudar a otros. Empiezo con una pregunta que me parece interesante. ¿Te gustaría conocer claves para liberar esas cosas que te tienen bloqueado de forma física, de forma mental, de forma energética, desde lo que es el mundo cuántico? Si te gustaría, estás en el lugar y en el momento adecuado para aprender a trabajar este proceso. Muchas gracias a ti que noche a noche sigues Momento Cuántico 2211. Gracias desde París, Marie, Cataluña, Inma, Elizabeth aquí también, Bonanit, Montserrat también de Cataluña, Bonanit. Gracias, gracias por vuestra gentileza, por estar aquí. Bueno, pues si a ti te gustaría, tal y como lo estás manifestando, atrévete a llegar al final donde te mostraré las claves cuánticas para resolver esto. El mundo cuántico tiene oportunidades maravillosas. Empiezo otra vez con algún tipo de, hoy como hablo de la salud, preguntas. Por ejemplo, ¿has sufrido dolores? ¿Has sufrido algún dolor por algún golpe, por alguna herida, por algún traumatismo como una contusión, una fractura? ¿Has sufrido esto? Yo recuerdo cuando pasaba esto, cómo es como el dolor es tan fuerte que entras como en un laberinto oscuro del dolor cuando ya no puedes, y cómo el efecto a veces analgésico de una pastilla hace un intercambio curioso en nuestra salud. No sé si te ha pasado, si has tenido esto, algún dolor, por ejemplo, dolores después de una cirugía, si te han operado, claro. Dolor de muelas, madre mía. Quisieras que te sacaran la muela, la cabeza y todo. No sé si has tenido algún dolor de muelas. Algunas señoras, dolor de tipo menstrual, donde le persiguen el dolor menstrual, el mal humor, el mal genio, el mal aliento, el no querer ni que ni les hablen. Y no hablar del dolor posparto o el dolor durante el parto, que va teniendo una secuencia por el mismo parto. Entonces, ¿has tenido alguna molestia de este tipo? Te invito a que me des un feedback y me digas si has tenido algún dolor. Tuve una fractura de fémur y le pusieron un broche. Y en la fractura de fémur había dolor. Es importante hablar de eso. Si has tenido algún dolor, algún desarreglo, ¿no? Con los dolores. Porque también hay dolores donde no hay una evidencia, como el dolor donde hay una muela, donde hay un esguince, una luxación, no. Hay dolores donde mm, tienes momentos de duda, momentos de angustia, momentos de desesperación y te duele que o eres muy fuerte y te aguantas de llorar o terminas llorando. La muerte de un familiar y que no estás ahí no es un dolor fácil y no sabes qué hacer, no sabes dolor de parto, Conina, qué bueno. Todavía lo tienes en invierno, esto se puede corregir, María, pero ¿has tenido dolor de algún familiar que haya marchado? ¿Dolor de algún hijo
que haya tenido algún problema y no hayas estado. Dolor de algún ser querido. Bueno, seguimos con las partes físicas. Dolor del tendón del brazo, dolor de parto, dolor en invierno de las piernas. Y Elizabeth, en una ocasión tuve miedo y te dio dolor de cuello. Hay que distinguir dolor de cuello con tortícolis, que te quedas así y ¡ay! Para doler, qué dolor, para el otro lado. Ay. Cuando ya tienes la tortícolis o el dolor, la gente comienza, y no será si es del derecho porque es el padre, que porque es la madre, que porque es tú lo que quieres es no tener dolor y nada de cotorreos ni de cosas fantasmas. Tú tienes un dolor y necesitas sanar el dolor, porque qué fácil. Es que la biodescodificación dice, ¿y a mí qué? A mí quítame el dolor. No me cuentes una historia, ni juzgues por qué lo tengo. Dame la oportunidad de resolverlo. Mm. Y María pues dice esto, el dolor por un hijo que pasó momentos difíciles. Es así, es así, es así, María. Y no sabes qué hacer ni cómo hacerlo. Igual Elizabeth con esos dolores, dolor para tragar y todo. Y siempre no falta el que sabe mucho y la biodescodificación. Está bien. Y que es por culpa del padre, de la madre. Todo mundo, cuando tienes un problema, todo mundo sabe, pero no te lo resuelven. O sea, hacer conjeturas, hacer historias en la mente es demasiado sencillo, pero es poco sólido si no te ayudan cómo resolverlo. Ahora, después de esa introducción, ¿te gustaría saber la parte física, mental y energética del dolor, cómo resolverlo? ¿A quién le gustaría? Porque aquí vamos a hablar realmente cómo Quantum Intelligence te puede dar claves para resolver el punto de vista de un dolor, de un trauma, donde está la parte física. Con Quantum Intelligence, para resolver el trauma en la parte física, tenemos que saber, número uno, es identificar el trauma físico. Si identificas este trauma físico, tienes que saber del trauma físico qué es el contexto del dolor. Y para entender este contexto, tal y como dice María, dolor, que yo le ayude con las terapias al tema del hijo muy bien, a otros también les he ayudado, gracias a los que han llegado, a Iván, el ingeniero Iván Hernández de México, a Rosa María, sería estupendo saberlo, gracias. Pues mira, un dolor físico número uno, lo que hay es saberlo localizar. No puedes pretender que cuando llegas al médico, ya sé que te duele, pero no sea que te puede pasar como a mí, que tenía dolor físico de muelas y el dentista me sacó, en vez de la muela de arriba, me sacó la de abajo. Y ese día me sacó la de un lado y después se le hizo fácil y se fue a la del otro. No sé cómo llegué a casa y caí desmayado. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos una idea o a veces la persona que nos atiende tiene demasiadas ideas. Ya lo viví. Por eso es importante, identifica dónde está el dolor, localícelo, vamos a la parte física, luego a la mental, luego a la energética, pero físicamente, ¿dónde se localiza? El dolor tiene dos caminos, uno que es agudo, no más de 72 horas, eso es agudo. Cuando ya pasa de 3 días a una semana, es subagudo, hasta máximo 3 semanas, ya es crónico después de 2, 3 semanas, porque ya tiene una cronicidad. Pero fíjate bien la clave de el trauma energético, que es, en el trauma está la parte de la historia personal. La historia personal, lo que se llama el umbral del dolor. El dolor a veces, apenas hay personas que a veces les toca algo, ya les duele,
Ya vemos personas que aguantamos el dolor al grado tal de que ni siquiera, fíjate bien, ni siquiera nos tomamos a veces una pastilla hasta que decimos, yo hablo de mí, yo quiero ver hasta dónde llega y hasta dónde tengo que tomar una pastilla, hablo de mí, no soy, no soy de pastillas, pero si las tengo que tomar, por supuesto que soy el primero. Y si a veces tengo que viajar y tengo que prevenirme, tengo que buscar los elementos físicos, los elementos bioenergéticos, como las máquinas, y los elementos intermedios, como es la homeopatía o la acupuntura. Pero es de tipo personal, la historia de mi dolor, o el aguante, es de tipo familiar, porque a veces hay familias que son muy susceptibles al dolor y todo esto se llama epigenética, donde unos a otros en las familias la huella del dolor la van compartiendo, la van teniendo y a veces curioso, le duele al hijo, le duele a la madre y a veces hasta a la abuela. Otro tipo de dolor, entre comillas, nuevo. Fíjate bien, el dolor de tipo ambiental, donde el medio ambiente, con toda la gama de información que surge, genera dolor porque te da miedo que te pueda pasar algo, que te puedas contaminar, que te puedas enfermar, porque detrás de los nuevos dolores está el miedo a perder la vida. Y esto genera a nivel físico descargas de lo que es el estrés. Las descargas del estrés están mandando dos cosas, hacen las descargas de estrés. Una, liberan adrenalina y otra, liberan cortisol. Cuando liberan adrenalina, lo que hace es tener un trabajo de lucha o de huida. Y este estado de lucha o de huida descarga sangre y la sangre se aumenta y esto está arriba del riñón, de la cápsula del riñón. El otro es el cortisol, el que hace que tengas miedo, te quedes parado, que tu energía del cerebro y de la sangre como que se detienen, como que ves todo oscuro y no sabes qué hacer. Tú fíjate, un ejemplo muy, muy obvio, se trata del fútbol que apenas pasó. El que tenía unas descargas de cortisol tenía tanto miedo que para pegarle a la pelota le pegaba lento y el que la iba a atrapar o el portero ya sabía y se la detenía. Y el que le entraba adrenalina y quería ganar, ¡pum!, se disparaba con un estado de lucha y la metía porque ya quería que se acabara. Ahí se ve la lucha de adrenalina y cortisol en ambos, el estrés después de 120 minutos o 140 de correr, subir, parar, descansar. Esta es la parte física. Valora qué pasa con tu parte física. ¿Te gustaría saber cómo el campo bioenergético del trauma sanado por bioresonancia tiene un fondo donde está la parte emocional? ¿A quién le gustaría conocer la parte emocional de un trauma? Esta noche quiero mostrártela, esta noche quiero compartirla contigo y deseo mostrarte, allanar el camino para que entiendas cómo está funcionando el campo cuántico. Y fíjate bien, porque la clave emocional del trauma, ya hablé de la parte física, ahora te hablo de la parte emocional del trauma. A ti te gustaría, Elizabeth, qué bueno, a Gaby también, a María también, a Montserrat, muy bien. Y a mi comadre Lupita, buenas noches, también te gustaría, ok. A Inma también, a Rosa. Ok, mira, fíjate bien. La clave emocional de un trauma, hay, hay toda una historia, vuelvo otra vez, la historia emocional de un trauma. Y la historia emocional de un trauma, a veces he visto a pacientes, terapeutas que a veces vienen a mi consulta y sale en la máquina de bioresonancia que hay un trauma del nacimiento. Y este trauma del nacimiento tiene mucho que ver con estados, lo que pasó antes de que nacieras.
Cuando eres el hijo no deseado, y a veces ya cuando naces ya te adoran, pero a veces los comentarios cuando estabas en el vientre materno no eran tan agradables y ha generado en ti un proceso de que cuando eres grande tienes timidez, desconfianza, inseguridad, sudor de manos y no sabes qué hacer. La bioresonancia ayuda a equilibrar todos estos factores y te voy a explicar más adelante cómo. El trauma de nacimiento, cuando tú naciste, ¿cómo fue todo lo que había en esto? Si hubo lo que se llama la nalgada para que respiraras, si hubo algún tipo de maniobra porque no respirabas. Otros traumas de la infancia como el cambio escolar, el cambio de pañal, ¿cómo fue? Los cambios familiares, cambios de ciudad, país, amistades. Tengo unos conocidos de mi tribu cuántica que ellos vinieron hace más de un año, justo en la pandemia, y se quedaron aquí con un niñito de 3 4 años. Imagínate todos estos cambios para la familia, todos estos cambios para su mentalidad, todos estos cambios para el mundo de un niño. ¿Y tú te acuerdas cómo fueron esos cambios? ¿Te acuerdas qué pasó cuando eras niño, cuando eras niña? Si sufriste algún cambio de niño o de niña, solo dime, sí, yo tuve un cambio cuando era niño. Yo sí tuve algunos cambios. Cambios inclusive cuando veíamos los ajustes o desajustes en la relación familiar. ¿Cómo eran esos desajustes? No, no me los cuentes, solamente a ti te ha pasado. ¿Has tenido cambios cuando eras niño, cuando eras niña? Muchos, muchos, claro. Yo los tuve. No fueron fáciles, pero me ayudaron a entender ciertas cosas. Qué bueno que tú también. Ok, yo sí los tuve. Gracias por el feedback. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste estos dolores? Estos dolores, estas lesiones. Porque a veces estas huellas, tú también, Miriam, vale. Sí, sí, estos dolores, estas huellas, ¿qué hicieron en ti? ¿Cómo marcaron tus días? Es muy fuerte porque cuando ya eres adulto, cualquier tipo de similitud, como tienes ya la huella, te vuelve al campo de información esto y no te deja en paz, al contrario, sientes que todo lo que va a suceder viene toda la historia, es decir, el, el trauma está conectado al impacto emocional. Es muy, muy, muy fuerte. Tuviste un accidente y una lección muy importante en la infancia. Fíjate, es así, es que imagínate y tómate esta clave. La palabra, una lesión en un brazo y tenías miedo a partirlo. Sí, sí, sí. Yo de niño se me rompió este brazo, no corría y el día que corrí, por eso es que luego no corro, se rompió y se veía. 2 o 3 veces, después otro en la tibia peroné, que ya les contaré. Es muy triste el dolor, es triste, es doloroso, es de verdad, eh, nos rebasa muchas veces para que nos entendamos el entendimiento. Los dolores cuando son, no podemos ni siquiera a veces describirlos. Aunque médicamente sí se describe un dolor como si fuera una entrada de un cuchillo que es punzante, un dolor caliente que hasta arde y quema, un dolor, un dolor que hasta a veces, si has tenido ciática, como yo la tuve en días pasados, me entenderás, que cada paso que das es como si hubiera descargas eléctricas. Madre mía, y tremendo. Te pones triste, te sientes impotente, y a veces, en mi caso, digo, ya tengo un neurovirus, ya me cogió esto porque el dolor no se quitaba.
Y como te digo que soy de muchas historias, más que tomar analgésicos, comencé a tomar antioxidantes y tuve muy claras ciertas cosas. Y aprendí, pero mientras aprendes, ay, lo que se sufre. El dolor solo le duele al que le duele. Es real. Si a ti te duele, pues tú tienes el dolor donde te duele. Y te duele de la manera que está ahí para ser un acompañante. Porque detrás de algunos dolores puede haber alguna infección, ¿eh? Detrás de algunos dolores puede haber alguna otra información. Pues hemos hablado un poquito de la parte emocional y ahora voy a hablarte de la bioresonancia. ¿Te gustaría saber cómo funciona? Los antioxidantes sirven como analgésicos, no necesariamente, pero hablo de que, pues lo que estoy experimentando, utilicé antioxidantes del tipo de la cúrcuma a grandes dosis y la curcumina lo que hizo fue relajar la vaina del sistema nervioso que tenía detenido al ciático en mi caso y me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Cada uno tiene que aprender a observarse. Cuidado. No son recetas de cocina, no. Cada persona es diferente. Eh, ¿Quieren saber cómo trabaja la bioresonancia? ¿Cómo funciona? Ahí te va, María. La energía del trauma, todo trauma tiene detrás un campo de energía, una energía donde hay un mecanismo bioenergético. La vida está en constante movimiento. Fíjate bien, en el terreno de bioenergía tienes, tienes la vibración, tienes la energía y tienes la frecuencia. Con las máquinas de bioresonancia, aquí tengo algunas, lo que haces es que se miden a distancia, que eso es lo bonito, en hercios. Y como miden en hercios, tú vas entendiendo y vas aprendiendo cómo funciona lo que está haciendo un trastorno en tu cuerpo. Y atiende a esto, que te voy a dar hoy claves que no las he dado hasta ahora. Es la primera vez que te voy a explicar cómo funciona. Porque detrás del dolor, el dolor ya es la punta del iceberg o del iceberg, como dicen aquí. Hay un mecanismo cuando hay un dolor, hay un mecanismo de inflamación. Y como no sabemos, no le hacemos caso, la inflamación es el conducente a un proceso de dolor. Antes de muchos dolores, por no decir de todos, hay un proceso inflamatorio, hay el dolor y si no se atiende entra la degeneración, se muere el tejido y ¡pum! Hay que cortarlo. Ese es el camino real. Luego, el mecanismo de cómo funciona la bioresonancia cuántica funciona a través de pequeños impulsos de microcorrientes en bandas informatizadas. No es un pase de Reiki, no. Son pequeñas bandas informatizadas, ¿eh? De microfrecuencias donde hacen un equilibrio hertziano en los campos eléctricos. Por eso es que personas de Francia, de Estados Unidos, de aquí mismo, Santander, etcétera, recuperan su salud. De México, de Puebla tengo muchísimos, recuperan su salud porque están haciendo un reequilibrio en las zonas de su campo bioenergético. ¿Y cómo vencer al trauma? Ok, ya me estás diciendo, te doy el consejo y el trapito, ahí va, ya te estoy explicando por dónde. ¿Y cómo corrijo el proceso de trauma, lesión, dolor? Cómo lo resuelvo? Primero, ya lo identifiqué, ya veo que me está fastidiando mis emociones, sé que detrás hay un estrés, sé que puede, si no lo corrijo, o puede haber una infección, en fin. Tengo que aprender, aquí está el secreto, a invertir el proceso. Invierte el proceso.
del dolor al placer. No es fácil, pero cuando se quita el dolor, ¡ay, qué maravilla! Ya puedo caminar, ya no me duele la muela, ya puedo comer, ya no me duele la cabeza, ya se pasaron los días del ciclo, en fin. Para vencer este trauma hay que volver el dolor en placer. ¿Cómo? A través de dar un salto cuántico. Este es encontrar, tú no, hay máquinas, tú tranquilo, no, ni siquiera tienes más que marcar el teléfono o venir o hablar y tal. Mira, se busca que los receptores del sistema nervioso o neuroreceptores tienen unos circuitos, unas chispitas que obviamente por el dolor están apagadas. Y los neuroreceptores te van a ayudar a través de máquinas de microfrecuencias. Aquí tenemos alguna, aquí tenemos otra. Entonces estas máquinas lo que hacen es ir ajustando. ¿Y qué es lo que hacen? Te ayudan a que te sanes, número uno, la falsa aceptación. Tú no aceptas que haya un dolor, pero tampoco has aceptado todo lo que has hecho para que te dé el dolor. Este es el gran trabajo. Pregúntate qué hice para que me diera el dolor. ¿Qué comí? Exceso de dulce, exceso de ansiedad, nerviosismo, caprichos, estar enfadado, en fin. La falsa aceptación produce ansiedad y la ansiedad en muchas de las personas produce la ansiedad, produce agresividad porque tienes ansiedad, te vuelves agresivo, entras en desobediencia, aunque te digan tú no haces caso. Y más, el efecto de sordera cuando te dicen dame un vaso con agua. ¿Por qué? Porque tienes tal ansiedad, estás tan metido en una película que no te permites ver lo que está más allá de la película. Es tremenda la ansiedad. La ansiedad, eh, cuando, cuando no entiendes cómo resolverla, comienzas a tener estados de ira no controlada o rabia, o ira contenida, que estás como que no pasa nada, pero en las primeras estallas. ¿Cómo resolver la agresividad, la desobediencia y la rabia? ¿Cómo? Esto se resuelve cuando conectas tus circuitos con tranquilidad a través de la autoobservación, la moderación, levanta tu autoestima y esto te va a dar confianza para saber qué hacer. El problema es que vamos al revés. Buscamos satisfactores como si fuera comida rápida en lugar de resolver. Cuando encuentras esto, automáticamente surge la liberación de la inseguridad y de la impulsividad. Qué tremendo es que seas impulsivo o impulsiva y que no razones y que estés con un motor automático en lugar de un estado de querer resolver. Por lo tanto, para entrar a este estado óptimo, tienes que aprender a tener una conexión cuántica con la corrección de estos circuitos de memoria, con la liberación de lo que es una superimposición. Una superimposición es como que tú eres esto, pero arriba de ti hay algo que no te deja. Y por más que quieres, no te deja. Y te sientes mal, y te sientes con tristeza, te sientes con pena. Y esta superimposición obedece a situaciones de debilidad emocional, de debilidad energética, de debilidad orgánica, porque te puede estar alterado el sistema nervioso, el hígado, y a veces hasta el estrés por desajustes en sobrecarga de comidas azucaradas, comidas con leche o
o comidas elaboradas y procesadas con mucha fructosa, mucha cosa química. Tú solo observa cuando tomas mucha cosa química el olor de tu boca, el olor de tus desechos. Están tan procesados que lo que hacen es subir y bajar tus estados de equilibrio. Y entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes funcionar igual y entra el estado de inflamación y estrés. Entonces, tenemos que liberarnos de un tema también llamado psiquismo. Nadie te habla del psiquismo. ¿Te gustaría conocer un poco de lo que es el psiquismo? Que puede producir esto de los desajustes bioenergéticos, donde los sistemas de bioresonancia cuántica ayudan a ese psiquismo. Entiende, todo proceso pasa también por el psiquismo. Si te interesa, te lo explico un poquito. Si te interesa el psiquismo, muy bien, qué bueno, a ti también. Ok, y a ti también. Vale, mira, el psiquismo es cuando, sin que tú seas consciente, hay gente que no le caes bien y están pensando mal de ti. Hay gente, hay medios masivos de comunicación donde conviene que ese, entre comillas, estado en tu mente se altere para que no seas feliz, para que no estés bien. Hay amistades, familiares, etcétera, que darían lo que fuera con tal de que no fueras feliz. Ese es el psiquismo. Y tú lo aceptas, ¿eh? Y malo es que lo aceptes y digas, es que me vio mal, es que me hizo algo, lo que llaman brujerías, hechicerías, males impuestos. Pues todos estos estados de psiquismo se pueden rectificar y corregir con los sistemas de bioresonancia cuántica. Pero tienes que ser humilde y darte la oportunidad de tener una sesión, si no, por más que yo te diga, es igual. Entonces, ¿cómo resolver todo este tinglado donde la bioresonancia cuántica, a través del ajuste de frecuencias en el campo bioenergético, a través del campo de corrientes de bandas hertzianas en el campo eléctrico, genera un cambio en tu comportamiento, un cambio en tu salud y la aparatología, porque no hay de otra, rectifica todo esto a distancia? Es cuando te das la oportunidad de resolverlo. Y las claves, aquí está lo que te prometí. Número uno, atención plena. Atiende, ¿por qué te pasa a ti y no le pasa a otro? No es posible que solo a ti te pase y a los demás no. Ahí no está el problema en las cosas de afuera, está el problema en ti. Respiración, ¿cómo estás respirando? Hay excitación cuando respiras, oyes cómo respiras, atiendes cómo respiras. Otro, autoobservación, obsérvate. Pregúntate por qué estás viviendo estas experiencias. Recuerda, tú eres un espíritu viviendo una experiencia humana. ¿Qué hace este humano eh, que no se reconoce como espíritu? Finalmente, Quantum Intelligence te abre las puertas de la mente y del corazón a invitarte a la mejor de todas las bioresonancias, la resonancia de tu alma. Conecta tu mente con tu corazón, tu cerebro con tu corazón a través de la respiración. Cerebro, corazón con la respiración, cerebro, corazón con la respiración. Respira, mantienes, ves soltando. Otra vez, respira, mantienes y ves soltando. Respira, mantiene y ves soltando. Y piensa, me perdono, me amo, me acepto a mí mismo tal y como soy. Me perdono, me amo, me acepto a mí mismo tal y como soy. Me perdono, me amo y me acepto a mí mismo tal y como soy. Finalmente quiero terminar diciéndote Quantum Intelligence
y Momento Cuántico 2211 aquí en redes sociales, Facebook, Instagram, el canal de YouTube. Ya subimos a más de 1000 personas. Gracias a ti. Quiero darte el mejor de los mensajes de Quantum Intelligence, que es: ámate a ti mismo, ámate a ti mismo, a ti misma, como nunca antes lo hayas hecho. Por favor, Ivonne, Mariam, Gaby, Inma, todos los que estén aquí, ámate a ti mismo, a ti misma, como, como no lo hayas hecho nunca antes. Y empieza un nuevo despertar. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Karma Subirá, Mor Bonanit. Estamos en contacto el domingo, Momento Cuántico 2211. Gratitud infinita. Nos vemos. Chao.